Ahora, ¿cómo entender esto? O sea, tú no consideras que la iglesia es infalible. O sea, no consideras que en algún sentido la iglesia es infalible. Sería mi Sí, pregunta para ti. al menos en el conocimiento que yo he adquirido en el tiempo, sí considero de que no hay algún texto que diga en la escritura algo o para uno creer en la infabilidad. Claro. Le damos la bienvenida al hermano José Luis allí, que bueno, desde hace rato está intentando entrar, pero había problemas. Pero bueno, ya que está aquí, pues bienvenido, hermano. Preséntate, de dónde eres, eh, qué denominación perteneces, ¿no? Con mucho gusto, Risbel, y muchas gracias por la oportunidad de permitirme entrar. Soy de Guatemala, me llamo José Luis Catalán. Entré con el teléfono de mi mamá, es que no sé qué problema tiene mi teléfono, pero no me permitió entrar. Ya. Y, y soy de una denominación llamada Pentecostés de América. Pentecostales, ¿no? Sí, exacto, sí, sería así, tipo Ok, ok. Vale. pentecostal. Bueno, bienvenido, ¿no? No sé si, o si te Aquí quedaste son tiempo. bienvenidos todos. Lo que siempre pedimos es el respeto, ¿no? Y si somos cristianos, pues obviamente comportarnos como cristianos, pero aquí estamos abiertos para escuchar, argumentar, ¿no? Así que, bueno, adelante. Si quieres tratar algún tema, alguna duda o algo en lo que te podamos ayudar, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias. A mí me gustaría quizás preguntar o dialogar sobre la infabilidad o de la iglesia, ¿no? ¿Cómo es que los católicos creen en la infabilidad o de dónde toman esa enseñanza? Interesante. Sí, Ajá. me parece bien. Me gustaría por lo menos saber qué conoces, ¿no? Sobre la infalibilidad, para ver si, bueno, tienes algunas ideas correctas o quizás hay que aclarar algunos puntos, ¿no? Porque a veces las doctrinas o enseñanzas las rechazamos porque no las comprendemos, ¿no? O porque las comprendemos mal o porque alguien no me la explicó bien. Entonces, quisiera por lo menos escuchar qué conoces al respecto y ver qué puedo complementar, ¿no? O es que lo que yo entiendo de la infabilidad de la iglesia, pues, es que se llama infabilidad de la iglesia, pero digamos que la infabilidad solo recae en el magisterio o en el caso de los concilios. Serían infalibles Ujú. los concilios o el Papa, digamos, cuando él habla es cátedra, es decir, cuando habla así para establecer doctrina. Ujú, correcto, sí. Ajá, sería eso. Eh, Claro, ¿y tú tendrías alguna objeción al respecto o qué te gustaría saber? Porque sí tienes claro lo que es la infalibilidad. Me parece que por ahí vamos bien. Es que sí, como mencionaban algunos ahí en el chat, yo tuve un diálogo con Santiago Alarcón acerca de Sola Escritura Ujú, y me parece a mí de que la Sola Escritura pues es bastante coherente el principio de Sola Escritura y entonces a menos de que se compruebe de que existe de veras la infabilidad del magisterio, si se comprueba la infabilidad, entonces la sola escritura, pues lógicamente sería falsa, ¿no? Porque ya no sería la única autoridad infalible, sino que sería, digamos, el magisterio y la escritura. Me, me Entonces, parece, me parece muy buena forma de razonar y de verlo, ¿no? Porque ciertamente es así, ¿no? O sea, si se reconoce otra autoridad infalible, ya la sola escritura no tiene razón de ser. exacto. Y por eso es que sí, me interesa mucho. Yo le decía a Santi, pues así, honestamente, cuando comencé, de que si la sola escritura es falsa, pues en mi conciencia yo debería convertirme al catolicismo porque se demostraría que la sola escritura es incorrecta. Ujú, sí, Ajá. totalmente de acuerdo. Y por eso sí me gustaría ver qué argumentos tienen a favor. Sí, la verdad es que no he escuchado mucho, no he analizado qué textos puedan usar para probar esta doctrina. Ok, como bien tienes claro el concepto de infalibilidad, ¿no? O sea, a quién se aplica como tal. Tienes claro que obviamente en el pontífice romano o el obispo de Roma, él participa de esta infalibilidad y obviamente la ejerce de forma formal, valga la redundancia, cuando habla en condiciones cátedra, ¿no? Que se cumplen las prerrogativas.
Ahora, ¿cómo entender esto? O sea, tú no consideras que la iglesia es infalible. O sea, no consideras que en algún sentido la iglesia es infalible. Sería mi Sí, pregunta para ti. al menos en el conocimiento que yo he adquirido en el tiempo, sí considero de que, o que no hay algún texto que diga en la escritura algo o para uno creer en la infabilidad. Claro, aunque vamos a partir de lo siguiente, ¿no? Porque como no estamos demostrando sola escritura, no partiríamos de la escritura, sino que partiríamos del razonamiento lógico, ¿sí? Vamos a decir así, de un razonamiento formal de lo que vamos a tratar. Por ejemplo, si hablamos de que la iglesia es infalible, esto no es solamente verlo porque la escritura lo diga, sino simplemente porque el cristianismo así lo reconoció, ¿sí? Y para esto se pueden dar ejemplos. O sea, si se reconoce que no solamente la escritura es infalible, sino que una persona puede ser infalible, esto ya nos da pie a que la persona puede ser infalible. Ahora, ¿en qué momento es infalible? Este es otro punto, ¿sí? Porque según los historiadores, los cristianos o la iglesia reconocía los concilios como infalibles. Aquí viene otra cuestión. Ah, pero si yo veo un error o una contradicción entre un concilio y la escritura, aquí entonces ya yo no veo la infalibilidad. Sí, pero fíjate el punto que te estoy presentando. No es como tú lo veas o como tú lo entiendas, sino como el cristianismo lo vio, como el cristianismo lo entendió y como el cristianismo lo recibió. O sea, esa es mi forma de presentar esto. ¿Por qué? Porque yo recibo del cristianismo las escrituras y recibo las escrituras como infalibles, o aunque me gusta usar más el término inerrantes, ¿no? O sea, yo le estoy reconociendo autoridad a la iglesia que me está transmitiendo estas escrituras como infalibles. ¿Por qué? Porque puede venir alguien a decirme que, oye, yo veo una contradicción entre este texto y este otro texto. Entonces, aquí ya viene, no es si la escritura es infalible o no, sino de cómo tú entiendas que es infalible la escritura o que es inerrante. Porque puede ser que una persona vea contradicción en ciertos textos de la escritura y eso te puede decir a ti, ah, mira, no es infalible. Ah, pero tú entiendes que no hay contradicción, sino que puede haber una aparente contradicción. Pues lo mismo se puede apreciar en la historia de la iglesia con los concilios. Pero aquí, repito, lo importante sería cómo lo encontró el cristianismo o cómo lo recibió el cristianismo y aún el protestantismo, porque hasta Juan Calvino reconocía cierta infalibilidad a la iglesia, ¿no? Y esto ya creo que sería un punto, ¿no? O sí me parece bastante interesante lo que dices, que sería un argumento histórico entonces para ver cómo lo recibió la iglesia, ¿no? O cómo era que creía la iglesia en la historia. Pues yo estoy de Sí, acuerdo, pero como te decía, no tengo mucho conocimiento en la historia, la verdad, o en documentos históricos, eh, porque, bueno, vivo yo en un área rural, pues, entonces se me complica un poco más y quizás por no investigar un poco más o no buscar libros, pero si me tranquilo. pudieras dar tú algún dato histórico o que me puedas dar en donde se consideraba infalible a la iglesia o los concilios. Claro, como te digo, esto más que todo se ve en el hecho de reconocer la autoridad de los concilios, ¿sí? O sea, cuando la iglesia reconoce la autoridad de los concilios, reconoce la infalibilidad del mismo, es decir, que no puede cometer error en la enseñanza, que da como definitiva, ¿sí? Por eso, cuando vamos a la escritura, vamos a volver al punto de la escritura. O sea, tú y yo reconocemos la escritura como palabra de Dios, ¿verdad que sí? Pero Sí, no podemos partir de la escritura para decir que ella dice ser palabra de Dios, porque si no estaríamos cayendo en un argumento circular, ¿no? Que esto es exacto. lo que podría argumentar un musulmán, ¿no? Ah, el Corán es palabra de Dios porque lo dice. Entonces, no necesariamente porque lo diga es palabra de Dios. O sea, tiene que haber otros criterios. En tu caso y el mío, nosotros no necesitamos solamente ver en la escritura que diga esto es palabra de Dios, porque no vamos a encontrar un texto que nos diga toda la Biblia es palabra de Dios. Nosotros lo vamos a recibir de una iglesia a una iglesia que le reconocemos autoridad y ahora aquí entra, ¿le reconocemos infalibilidad? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que Cristo estableció una iglesia y a esta iglesia le otorgó autoridad para que enseñe la verdad de modo
que sea infalible, es decir, que no pueda equivocarse. ¿Por qué? Porque esta verdad es para nuestra salvación. Y esto es lo que decía Juan Calvino. Juan Calvino no rechazaba la infalibilidad de la iglesia en sentido general, sino que él decía que la iglesia era infalible en cuanto a lo que enseñaba para salvación, ¿sí? Y tú y yo vamos a estar de acuerdo, porque lo que es para salvación no debe tener error, ¿sí? Debe ser una verdad sin error. Aquí entra la cuestión, es cómo tú entiendas esa verdad. Por eso a través de la historia vamos a encontrar personas que se oponen a la enseñanza de la iglesia. Y esto no quita la infalibilidad de la iglesia. ¿Por qué? Te pongo este ejemplo. Cuando la iglesia proclama la Trinidad, ¿sí? En el concilio de Nicea o en el concilio de Calcedonia, ¿qué hace la iglesia? La iglesia está condenando un error, una herejía. Lo hace con su autoridad, ¿sí? Aquí se ejerce la autoridad, pero también se ejerce la infalibilidad cuando define la doctrina correcta y condena la doctrina incorrecta, ¿no? O la herejía. Entonces, los cristianos que aceptan la autoridad de la iglesia van a reconocer infalibilidad en la iglesia porque están reconociendo que la iglesia va a enseñar la verdad, lo que Cristo transmitió, lo que Cristo reveló. De hecho, los padres de la iglesia decían, por ejemplo, San Atanasio, que las palabras de Dios vinieron por el concilio de Nicea. Fíjate cómo esta expresión ya nos hace reflexionar, ¿no? Porque si tú y yo reconocemos la palabra de Dios como infalible y los cristianos reconocían que la palabra de Dios vino por los concilios, no estamos hablando de la escritura, estamos hablando de que lo que dijo el concilio se tomaba a la par de la escritura. Fíjate que aquí ya se toma como infalible no solamente la escritura, sino la palabra del concilio. Esto también podríamos ponerlo de la siguiente manera. Ya no hay una sola autoridad infalible, ya no es solamente la escritura infalible, sino que la autoridad del concilio viene a ser infalible también. Aunque existan arrianos que digan, no, el concilio de Nicea se equivocó, porque Jesucristo no es Dios. Ah, pero ¿qué autoridad tienen los arrianos? Ninguna, ¿sí? ¿Por qué? Porque la definición la está dando el concilio con su autoridad y obviamente porque está gozando de esa infalibilidad para enseñar la verdad, ¿sí? Me viene a la mente es ese texto de San Atanasio de Alejandría, de Sinodis, creo que se llama la obra, donde él reconoce esto, ¿no? La palabra de Dios nos vino por el concilio de Nicea. Cuando yo leí estas palabras, a mí me llamaron mucho la atención. ¿Por qué? Porque justamente si yo reconozco la infalibilidad de las escrituras, porque son palabra de Dios, y un cristiano, y nada más que el padre de la ortodoxia, como se le conoce a San Atanasio, por refutar a los arrianos, él decía esto, oye, esto da a entender por qué Felix Schaff, no sé si has escuchado de Felix Schaff fue un historiador protestante, presbiteriano, él tiene una obra monumental de historia de la iglesia y él no tiene problema en reconocer que la iglesia reconocía como infalible los concilios ecuménicos. Interesante, la verdad que lo considero bastante interesante ese dato histórico, aunque siempre me surgen muchas preguntas, pues. Claro, eso es válido. Sí, me surgen muchas preguntas y sería una pregunta, como dices tú, que Atanasio dijo que lo que el concilio había definido era palabra de Dios, pero... Sí, parafraseando, ¿no? Parafraseando lo que había dicho. Sí. Lo que yo me pregunto es, por supuesto que yo creo que debido a Atanasio ser falible, él pudo equivocarse en ese sentido. Correcto. Claro, porque Y los padres de la iglesia no son infalibles por sí. O sea, esto es importante considerar, ¿no? Que dónde o en qué momento se goza de la infalibilidad. exacto. Entonces, mi argumento pues sería lo que la escritura dice, que en la abundancia de consejeros hay sabiduría. Entonces, un concilio puede llegar a conclusiones veraces sin necesidad de ser infalible debido Claro, a la abundancia de consejeros. claro, claro que sí. Por eso te digo, o sea, todo dependerá de la verdad que está definiendo el concilio para considerarlo infalible. O sea, ¿por qué? Porque nosotros consideramos infalible lo que es la verdad. ¿Sí? No todo lo que diga un concilio va a ser infalible per se, pero sí puede ser vinculante. Por eso siempre se hace una distinción entre vinculante e infalible. Por ejemplo, cuando la iglesia declara un dogma, no todo el documento donde se habla del dogma
es infalible. Lo infalible es la declaración del dogma. Por eso, cuando vamos al concilio de Nicea, las discusiones que se dieron en torno al concilio, eso no es infalible. Lo infalible es la definición del dogma. O el concilio de Calcedonia. Uy. Pues a mi manera de entender, voy a utilizar una frase que dijo Santiago Alarcón en cierta ocasión, que no se necesita ser infalible para llegar a conclusiones veraces. Entonces, yo puedo admitir de que los concilios llegaron a conclusiones veraces sin la necesidad de pensar que son infalibles. Y me parece de que ese es un punto que es a favor del protestantismo, que puede rechazar ciertos dogmas que el catolicismo romano ha implementado posteriormente, y porque considera puede que se sale de la regla, de la sola regla que tenemos, que es la escritura, no, la sola regla infalible. Entonces, el protestantismo puede rechazar ciertos dogmas debido a que no tienen ni sustento bíblico ni histórico. Sí, no sé si vas a continuar o terminaste tu idea. Okay. O solo para finalizar, quiero decirte que en ciertos concilios se llegó a conclusiones veraces por la evidencia que se tuvo para dar esas definiciones, y en los concilios que rechazamos, los rechazamos porque no hay ninguna evidencia a favor de esos dogmas. Claro. Te entiendo tu punto, tu argumento, y te lo valido en el mismo sentido que se validaría lo que dijeron los arrianos o lo que dijeron los nestorianos en los diversos concilios. Por eso te había dicho, ¿no? Que aquí ya la cuestión es cómo tú interpretes o cómo tú lo vayas a ver. Pero es muy distinto como tú lo vayas a ver a cómo lo vio la iglesia, ¿sí? Por eso yo te hago énfasis en esto, ¿no? De cómo los cristianos recibieron estas enseñanzas. Porque si estamos partiendo por asumir que la escritura era la única regla infalible, esto no es el pensamiento del cristianismo primitivo. De hecho, los historiadores reconocen esto, porque esto es caer en un anacronismo, ¿sí? Pensar que los primeros cristianos creían que la escritura era la única regla infalible, eso es una cuestión ya del siglo XVI, ¿sí? Que fue más que todo la discusión que se dio entre el protestantismo y el catolicismo. Pero en los primeros siglos no era así. O sea, en los primeros siglos se podía ver que las reglas de fe, y hablaban de reglas de fe, y hablaban de escritura, tradición y la iglesia. O en este caso, nosotros decimos magisterio, ¿sí? Porque sería la comunión de los obispos. Entonces, de poder usar ese argumento pueden, o sea, porque sí, a través de la historia lo han usado diversas personas. Otra cosa es que tenga fundamento. Porque tú, como te digo, tú puedes negar lo que no entiendas o no aceptes, y eso es válido, ¿sí? Por a través de la historia esto ha sucedido. Otra cosa es si nosotros nos abocamos al planteamiento de la iglesia en su desarrollo histórico, ¿sí? Por eso yo te hablo de ese desarrollo que se vino dando desde los primeros concilios. Podemos hablar del concilio de Jerusalén, ¿sí? Donde ahí se reúne la iglesia, y obviamente es el Espíritu Santo quien actúa por medio de los apóstoles y de la iglesia ahí reunida para tomar una decisión. Muchos dicen, el concilio de Jerusalén fue infalible. O sea, yo te preguntaría, ¿el concilio de Jerusalén fue infalible? Pues en el caso del concilio de Jerusalén sí tengo, o quizás una pequeña opinión algo diferente, porque nosotros los que creemos sola escritura, pues creemos de que debido a la presencia de los apóstoles, o debido a que los apóstoles estaban vivos, ellos iban a llegar a conclusiones infalibles, debido a que ellos tenían una promesa especial de Jesucristo de recibir la revelación como lo tuvieron los 11 apóstoles y el apóstol Pablo. Entonces sí sería en ese caso de que la conclusión de ese concilio específicamente, debido a la presencia apostólica, llegó a conclusiones infalibles, sería, o conclusiones veraces infalibles. Claro, y sin embargo podemos decir que las decisiones del concilio fueron infalibles, mas no vinculantes para siempre. Es decir, no es que creamos que lo que allí se definió deba seguirse siempre así. No, fue para un determinado momento, un determinado contexto,
y no hace una definición de una verdad de fe, porque esto lo viene a hacer la iglesia prácticamente en el concilio de Nicea. Por eso nosotros, los cristianos en general, ¿no? Tanto católicos, ortodoxos y protestantes, reconocemos los 7 primeros concilios ecuménicos, aunque en el protestante varía, que se reconocen solamente 5, ¿no? Pero esta es una cuestión, a ver, ¿no? Porque si se reconocen estos concilios ecuménicos, se reconoce la autoridad de esto, tú puedes decir, no reconozco la infalibilidad, sino que llegaron a conclusiones válidas. Sí, pero es que aquí ya caemos en, así lo veo yo, pero no es como lo veo yo, es como lo vio el cristianismo. Porque si lo llevamos al enfoque particular, cada quien lo va a ver como quiera, como lo entienda, pero a mí me interesa más ver cómo lo vio el cristianismo. Porque si nos quedáramos solamente con esa idea de, bueno, es como yo lo veo, es como yo lo entiendo y así lo voy a aceptar, ahora no tendríamos un canon bíblico como lo tenemos ahora, o un canon del Nuevo Testamento, porque el canon del Nuevo Testamento se da a raíz de este desarrollo que va teniendo la iglesia, porque como lo explicó un sacerdote hace tiempo, el canon surge para lo que es la liturgia, y la liturgia surge en la iglesia, ¿sí? Entonces, sin liturgia no hay canon, y el canon debe estar es dentro de la iglesia. Por eso, para poder entender lo que sería el canon bíblico, tenemos que hacerlo dentro de la iglesia. Entonces, nosotros asumimos que la Biblia es palabra de Dios, que la Biblia es infalible, que la revelación termina en el libro de Apocalipsis. Ah, pero ¿cómo demostramos esto con la misma Biblia? No vamos a poder. No. Fíjate que tú mencionaste, ¿no? Los apóstoles estaban vivos en ese momento y todo esto. Ok, pero cuando nosotros leemos, por ejemplo, la carta del Papa Clemente a los Corintios, él pone a la par su escrito a los escritos del apóstol San Pablo. Ahora, la cuestión es, ¿por qué no aceptamos el escrito del Papa Clemente a los Corintios si los cristianos durante 4 siglos lo aceptaron de forma general y ahora actualmente la acepta solamente una de las iglesias ortodoxas? Eh, ¿Por qué ahora nosotros no lo aceptamos? Porque nosotros recibimos una tradición, recibimos un canon de una iglesia a la cual se le considera con autoridad y por ende, cuando enseña doctrina que es, vamos a decir, necesaria para la salvación, con infalibilidad. Que queramos reconocer la infalibilidad o no, eso ya es subjetivo, ¿sí? Porque yo puedo decir, no, o sea, para mí no fue infalible, la decisión que tomaron fue, pero es una verdad que yo estoy recibiendo. Al ser una verdad, debe ser algo sin error, ¿sí? Y al ser sin error, viene a ser algo infalible. Porque nosotros somos falibles, como bien tú lo dijiste, ¿sí? Podemos llegar nosotros a conclusiones falibles, sí, pero es que nosotros no podemos compararnos con la iglesia o con el cristianismo. ¿Por qué? Porque hay un orden jerárquico, es decir, Jesucristo estableció una iglesia primero con 12 apóstoles, ¿sí? A estos 12 apóstoles luego entraron 72 discípulos, por decirlo así, ¿no? Y luego esta iglesia fue creciendo, pero ya había una jerarquía. ¿Por qué? Porque la autoridad que tenían los 12 no la tenían los otros discípulos. Estos 12 iban a establecer iglesias con discípulos, con sucesores. Esa autoridad que Cristo les delegó se iba a transmitir. ¿Por qué? Porque el mensaje tendría que transmitirse. Imagínate tú que Cristo fuera dejado todo a la intemperie, ¿no? O sea, vayan ustedes y prediquen como ustedes quieran. No. ¿Por qué? Porque fuera sido el caos. O sea, que fue prácticamente lo que sucedió con las sectas que fueron saliendo. Cada uno veía a su manera el mensaje que Dios reveló. Pero, ¿quiénes tenían garantía de que estaban enseñando los correctos? Los que venían de esa sucesión apostólica o de esas iglesias antiguas. Y repito, tú puedes considerar, ¿fueron infalibles o no? Pero la cuestión es cómo el cristianismo lo consideró. Y si yo veo que el cristianismo consideraba esto como infalible, más allá de que yo opine, no, pero es que pueden ser conclusiones a las que llegaron. Claro, conclusiones con las que ahora yo estoy de acuerdo. Pero si tú fueras vivido en ese tiempo y quizás no estabas siguiendo la tradición que ellos habían recibido, tú fueras dicho, no estoy de acuerdo. Sí, porque así se ha dado a lo largo de la historia. Sí, es muy interesante todo lo que dices. No sé si quiere hablar el hermano que está ahí. Ya. Yo sí quisiera hablar algo, quisiera aportar algo. Para entender un poquito más este tipo de cuestiones. Rich ya ha hablado de un tema que ya pasa el cristianismo, o sea, ya pasa
del judaísmo al cristianismo y ya se forman los concilios. Yo mataría el discurso entendiendo algo un poquito más antiguo. Y yo sé que aquí me van a tirar piedras algunos, porque lo que voy a decir es fuerte. Y es que hay que entender, primero, ¿Jesucristo era judío, sí o no? Sí. Ahí viene la pregunta. ¿Jesucristo era judío, sí o no? Todos vamos a decir que sí. Ahora, ¿de qué rama judía? La mayoría va a pensar, esenios y todo eso. Pero no. Jesús era fariseo. Nazareno. ¿Cómo? ¿Cómo, Rich? Nazareno, No, ese es un poblado. El poblado, perdón, el territorio de Nazaret. Pero no, de las sectas judías, de las 7 sectas judías que había en ese entonces, tenemos que es una que es particular, y es la de los fariseos. Y el pensamiento fariseo de Jesús, ese se transmite en su escuela rabínica. Es decir, que mientras Jesús constituye una escuela rabínica diferente a la de demás escuelas que ya surgían en ese entonces, por ejemplo, la escuela de Shammai, la escuela de Gilal, Jesucristo establece su escuela. Y cuando establece su escuela va a establecer sus discípulos, las personas que van a continuar con sus enseñanzas. Es decir, esas enseñanzas de Jesús fariseo, voy a hablar de Jesús fariseo, no estoy hablando de Jesús cristiano, que nosotros conocemos ya hoy en día, sino de Jesús de ese entonces. Las enseñanzas de Jesús fariseo, esas enseñanzas no se tienen que cambiar, porque esas enseñanzas las está transmitiendo su rabí, su maestro. El fariseo podía ejercer su propia escuela después de haber estudiado. ¿Cuáles eran las más grandes escuelas del fariseísmo en ese entonces? La escuela de Jerusalén y la escuela de Babilonia, que eran las dos únicas escuelas más grandes. ¿Y en cuál pudo haber estudiado Jesús en su infancia? La escuela de Jerusalén, porque el mismo libro de Juan nos detalla de que Jesús fue perdido y llegó en el templo de Jerusalén. Pero eso ya va mucho más allá y de eso no quiero detallar. Entonces, cuando Jesús va a instituir su propio discipulado, y eso ya después, si Rich me da el tiempo para poder detallar un poquito más sobre el fariseísmo de Jesús. Sí, trata de que sea intercambio, ¿no? Para que no se pierdan las ideas al hermano José Luis. Porque está bueno lo que estás explicando, pero para que él también por lo menos explique allí sus puntos, ¿no? Para que tenga el tiempo allí. Ya, perfecto. Y aquí ya con esto termino y le doy el paso a él, ¿ya? Entonces, ya te doy el paso. Entonces, cuando Jesús va a instituir su propia escuela farisaica, es decir, ya con sus discípulos, van a transmitir sus propias ideas que ha aprendido a lo largo de su infancia. Por eso en la Biblia no está la infancia de Jesús. Ahora sí. Interesante. Me parece bastante interesante lo que él ha dicho. La verdad que no sé cómo se llama, pero ahí dice o no sé cómo se llama usted, hermano. Señor Han nomás, así nomás. Señor Jan, dile. Está bien. Me parece muy interesante lo que él dice, aunque por supuesto que tal vez no concordamos exactamente que Jesús fuera fariseo, sino que lo que yo podría decir es que Jesús, bueno, él siendo Dios, pues, él consideraba al grupo fariseo como el más correcto. Entre todas las sectas, pues, él les tiró únicamente a los fariseos por su hipocresía, no por lo que enseñaban. Él dijo en Mateo 23:1 que los fariseos enseñaban lo correcto porque se centraban en la cátedra de Moisés. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribos y fariseos, así que todo lo que os digan que hagáis, hacedlo, pero no hagáis lo que ellos hacen, dice, porque dicen y no hacen, algo así. Estoy parafraseando el texto. Pero disculpe, eso ya, lo quería eso nomás. quiero enmarcar.
Y me parece que, Ya, eso quiere marcar, porque... Ya, pero... es No, que sí. lo que yo les decía es que en el caso de los fariseos, para continuar con el diálogo con el hermano Feichberg, que los fariseos, para mí, y el judaísmo anterior a Jesucristo era sola escritura, debido a que no tenía una autoridad infalible a la par de la escritura. Eso le comentaba yo a Santiago. Entonces, debido a no tener otra autoridad infalible a la par de la escritura, entonces serían ellos sola escritura. Y desde el principio, cuando Dios dio sus mandamientos a Moisés, él, y después de esos mandamientos, después de los 5 libros del Pentateuco, ya todos iban a la escritura, únicamente a la escritura. Y ese únicamente es muy interesante porque no iban a la escritura y a una tradición, iban solamente a la escritura. Y Jesucristo no consideró infalibles ni a los fariseos ni a ninguna otra de las diferentes ramas en el judaísmo. Ya, ahí yo te quiero hacer énfasis en algo, y es algo muy importante. Primero, la primera idea. En la frase que tú me mencionaste de Jesucristo, que dice, hagan lo que ellos digan, pero no lo que ellos hacen. ¿Por qué marca esto? Eso también reconoce también algunas de las escuelas fariseas y que ellos tienen buenas enseñanzas. ¿Por qué? Porque los fariseos no solamente era una sola secta. Los fariseos tenían bastantes sectas que se subdividían en sectas propias. En este caso, la escuela de Jesús era una escuela farisea. La escuela de, por ejemplo, Ben Sira era otra escuela. La escuela de Shammai era otra escuela. La escuela de Hillel era otra escuela. O sea, había más escuelas que todos van a tener esa ¿cómo se llama? Esa discrepancia entre escuelas rabínicas. Ahora, yo ya expuse el tema de por qué los judíos no eran sola escritura. Está más videos atrás, puedes verlo. Yo puedo presentarle por qué no son sola escritura, pero sí son hipertradicionalistas. Eso sí, ya después lo estaré detallando. Ahora, ¿por qué yo menciono que Jesús fue fariseo? Primero, vayamos al pensamiento de los fariseos. El pensamiento de los fariseos, ¿cómo era? Jan, disculpa. Primero, disculpa. Como ya voy a ir terminando, voy a darle 5 minutos a cada uno, pero luego podemos retomar en otra oportunidad, ¿no? Porque está muy interesante. Me gusta como presenta el hermano José Luis sus argumentos, pero sí, porque mañana tengo que pararme temprano a llevar a mi hija a la escuela. Bueno. Entonces, voy a darle 5 minutos a cada uno para que ya vamos terminando. Entonces, Jan, termina allí tus 5 minutos y luego le doy al hermano José Luis. Y después hacemos otro programa muy interesante. Bueno, si en algún momento me dan la chance de presentar los argumentos del por qué Jesús fue fariseo, no tendría ningún problema. Es decir, quiero detallar algo. Los fariseos no van a hablar, no van a hablar contra otras personas que no sean de su misma rama. Por eso, cuando vamos a ver en la Biblia, Jesús habla con fariseos, y a veces los saduceos también se meten, pero los saduceos no van a meterse directamente con Jesús, sino contra los fariseos mismos. Por eso, en el pensamiento fariseo vamos a tener dos personas, los que son los jajamín, que son los sabios, y los jajamets, que son los necios. Es decir, los fariseos no van a hablar con necios, van a hablar con los jajamín, o sea, con los sabios. Y por eso vamos a encontrar en la Biblia que hay muchos fariseos que van a estar, por ejemplo, el eunuco que se trepó del árbol y le dice, maestro, y le dice, baja de ahí, que voy a cenar en tu casa. Un fariseo no va a cenar en la casa de un necio. Un fariseo va a cenar en la casa de un fariseo. Asimismo, en la misa de la semana antepasada, vamos a encontrar en la Biblia que un fariseo lo acogió a Jesús en su casa y le dijo, mira, esta mujer que no ha parado de besar mis pies, no ha parado de secarme los pies con
con sus cabellos, no para de besarme los pies. Es decir, Jesús cena con este fariseo, está con este fariseo y le detalla o sea, no le recrimina a él, sino que le da una enseñanza. Y el contexto también que va a ser una bomba, que también lo voy a decir, los fariseos no mataron a Jesús. Noticia de última hora, los fariseos no mataron a Jesús. Fueron los saduceos, porque los saduceos eran los sacerdotes y los únicos que tenían la orden del templo, es decir, los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Ellos eran saduceos. Por ende, ¿ellos qué van a hacer? Van a querer matar a un fariseo. ¿Y quién es el fariseo mayor? El que era más conocido, Jesús, obviamente. Eso ya después lo detallaré en otro programa para que entienda un poquito más el contexto fariseo. Y también se me perdió el tercer punto, pero después lo estaré detallando. Ahí nomás. Ahí lo deja ya. Sí, ahí lo dejo. Porque lo voy a detallar en otro programa. Bueno. Vale. No, igual como dije el otro día, es mejor si lo haces dialogando, ¿no? O sea, obviamente ahorita no tenemos el tiempo, pero para que el hermano José Luis también presente sus contraargumentos, porque así es más... Y además ya mismo se me va la luz aquí en la casa, así que a las 12 se va la luz aquí. Así es más rico el diálogo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle acá el tiempo al hermano José Luis para que dé sus argumentos y sus conclusiones. Adelante, hermano. Muchas gracias. Es bastante interesante lo que el hermano ha dicho. Solo que, bueno, a mí me gustaría quizás hablar en otra ocasión así con él, pero en este momento sí me gustaría, ya para concluir, pues, con lo que decía usted, Richard, que me parecen muy buenos los argumentos acerca de la historia de cómo recibió la iglesia a los concilios. Me parece bastante interesante, pero para mí yo puedo decir de que pueden haber argumentos a favor de la postura suya y argumentos a favor de la postura mía. Y como yo pues lamentablemente no tengo, digamos, ninguno de los dos, ni los a favor ni los en contra, pues no podría opinar mucho al respecto. Lo que sí le puedo o yo decir pues es que sí veo en la escritura que lo normal del Antiguo Testamento es que solo la escritura era infalible, porque ciertamente es importante comprender de que la sola escritura no rechaza a otras autoridades, tampoco rechaza a la tradición y no rechaza tampoco a la razón. Entonces yo creo que se puede tomar desde la escritura, se puede iniciar a ver si existe o no la infalibilidad. Entonces, sí, para mí también es un tema que desde la escritura yo creo que se puede profundizar bastante y también me gustaría también, aunque no mucho más posible, saber qué eran o qué fue lo que creyeron los primeros cristianos de los primeros 3 o 4 siglos de la iglesia. Me parece eso muy interesante porque ciertamente del siglo IV en adelante podemos sostener de que se fueron añadiendo otras cosas que no son correctas de acuerdo a la escritura, a la evidencia, a la razón. Entonces, sí me gustaría conocer qué se creía en esos 3 siglos, pero sí me parece muy importante el analizarlo desde la escritura, porque yo considero de que yo como sola escritura tomo lo que creo de la escritura, y también el catolicismo cita a la escritura para hacer estas definiciones como la infalibilidad del magisterio o infalibilidad papal. Eso sería. No, me parece... Primero te felicito, ¿no? Por tu honestidad, no ponerte a hablar de cosas que no conoces, sino ir al punto, ¿no? O sea, mira, yo conozco de esto, voy a hablar de esto. Me parece que eso es muy aplaudible, ¿no? Porque de verdad hay pocas personas que son así, ¿no? También el hecho de lo que mencionas, sí, obviamente todo eso podemos dialogarlo, porque ciertamente hay argumentos que puedo presentar, tú puedes presentar,
Y ya la cuestión aquí es para que las personas saquen sus conclusiones, ¿no? Nosotros simplemente vamos a exponer, porque yo no voy a hacer que tú dejes de creer en sola escritura, ni yo voy a creer en sola escritura, porque tenemos nuestra postura, ¿no? Simplemente que tenemos diferentes argumentos y bueno, Dios es el que nos va a ir guiando poco a poco a reconocer su verdad, porque la verdad ya está, o sea, solo falta es reconocerla, ¿no? Y saber de qué lado está. Y como bien tú decías, me parece que lo estás enfocando bien. O sea, si tú reconoces que hay otra autoridad infalible aparte de la escritura, ya no tendría sentido la sola escritura. Ahora solamente falta ver cómo existe esa otra autoridad infalible. Pero como te digo, en estos momentos, de verdad, no tengo todo el tiempo que quisiera, pero en otra oportunidad estás invitado, ya sabes, cualquier cosa, ahí te conectas en el chat y dices, hermano, vamos a dialogar y dialogamos, porque de verdad me parece que se puede dialogar contigo sobre todo estos temas que me gustan. O sea, me gusta esta parte de la sola escritura, de la infalibilidad, pero considero también que debemos partir primero por demostrar sola escritura, ¿no? Porque estamos como que asumiendo sola escritura para poder concluir si infalibilidad existe o no existe, ¿no? Entonces creo que sería bueno si dialogamos sobre sola escritura eh, para ver esos puntos, ¿no? Porque tú lo dialogaste con el hermano Santiago Alarcón, él tiene su forma de presentarlo, como ves yo tengo mi forma de presentar también mis argumentos, porque es la forma en como yo lo he entendido, como lo he razonado, pero hay diversas formas de razonarlo, lo importante es llegar a esa verdad, ¿no? Que uno está buscando. Entonces, bueno, te agradezco, hermano José Luis, por haber subido, igual al hermano Jan, a los que han estado en el chat, y pues será hasta otra oportunidad, ¿no? Entonces, que tengan una feliz noche y que Dios los bendiga. Eso quería pedirles si me permitiría compartir este diálogo. Estoy iniciando un pequeño canal en YouTube y me gustaría tener su permiso. Sí, sí, claro, adelante, adelante. Claro que sí. Vale, muchísimas gracias. Vale, dale, un abrazo hasta Guatemala y allá también, hasta Ecuador.